Bienvenidos, viajeros, a este mundo fascinante de mitos y leyendas, civilizaciones perdidas. Aquí descubrirás los misterios más asombrosos de la historia, relatos ancestrales y secretos ocultos y historias bíblicas de culturas que el tiempo quiso borrar, pero nosotros las traeremos de vuelta. Si te apasiona el misterio, lo desconocido y las historias que desafían la realidad, este es tu lugar. Suscríbete y activa la campanita para que el algoritmo de YouTube nos ayude a seguir explorando juntos. Así podré traerte más mitos fascinantes que te dejarán sin aliento. Comenzamos ya. La rebelión del lucero, el origen de la caída de Lucifer. El lucero del cielo. En tiempos inmemoriales, antes de la creación del mundo, existía un ser celestial de gran belleza y poder, Lucifer. Su nombre significaba portador de luz, y su resplandor era comparable al de las estrellas más brillantes. Era el líder de los ángeles, el más cercano al trono de Dios. Su voz era melodiosa y su sabiduría infinita. Sin embargo, en su corazón comenzó a gestarse la semilla del orgullo. Lucifer deseaba ser igual a Dios, anhelaba el poder supremo. Este deseo lo llevó a rebelarse contra la autoridad divina, convenciendo a una tercera parte de los ángeles para que se unieran a él en su insurrección. Capítulo 2. La rebelión en los cielos. Lucifer, junto con sus seguidores, desafió el orden establecido en el cielo. Se levantaron en armas contra el trono de Dios, buscando derrocarlo y tomar su lugar. La batalla fue feroz, pero la justicia divina prevaleció. Miguel, el arcángel, lideró a los ángeles fieles en la lucha contra los rebeldes. La rebelión culminó con la derrota de Lucifer y sus seguidores. Fueron expulsados del cielo y arrojados a la tierra. La paz celestial fue restaurada, pero el mal había sido liberado en el mundo. Capítulo 3. La caída de Lucifer. La caída de Lucifer no fue solo una pérdida de su posición celestial, sino también una transformación radical. Su belleza se tornó en oscuridad, su luz en tinieblas. Se convirtió en Satanás, el adversario, el enemigo de Dios y de la humanidad. Desde su caída, Satanás ha buscado corromper la creación de Dios, sembrando discordia y alejando a los seres humanos del camino de la verdad. Su influencia se ha manifestado a lo largo de la historia, llevando a las personas a la desobediencia y al pecado. Capítulo 4. El juicio de Dios. La rebelión de Lucifer no quedó sin consecuencias. Dios, en su justicia, juzgó a Satanás y a sus seguidores. Fueron expulsados del cielo y condenados a la oscuridad eterna. Este acto divino sirvió como advertencia para todos los seres creados. La desobediencia y el orgullo conducen a la caída. El juicio de Dios también mostró su misericordia. Aunque Satanás fue derrotado, Dios ofreció un camino de redención para la humanidad, enviando a su Hijo para salvar a los perdidos. Capítulo 5. La caída a la tierra. Tras su expulsión del cielo, Satanás fue arrojado a la tierra. Aquí, comenzó su obra de destrucción, tentando a Adán y Eva en el jardín del Edén y llevando al ser humano al pecado original. Desde entonces, ha buscado alejar a la humanidad de Dios, utilizando engaños y tentaciones. Aunque Satanás ejerce influencia en el mundo, su poder es limitado. Dios ha prometido que, al final de los tiempos, Satanás será derrotado y arrojado al lago de fuego, donde será castigado eternamente. Capítulo 6. El reino de las tinieblas. Satanás ha establecido su reino en la oscuridad, buscando corromper y destruir todo lo que es bueno. Su objetivo es alejar a las personas de la luz de Dios, sumergiéndolas en el pecado y la desesperación. Sin embargo, la luz de Dios brilla en medio de la oscuridad. A través de la fe y la obediencia, es posible resistir las tentaciones del enemigo y caminar en la verdad. La victoria final sobre las tinieblas está asegurada, pues la luz siempre prevalecerá. Capítulo 7. La influencia de Satanás en la humanidad. Desde su caída, Satanás ha influido en la humanidad, tentando a las personas a desviarse del camino de Dios. A lo largo de la historia, ha utilizado diversas estrategias para sembrar discordia, odio y pecado. Sin embargo, Dios ha provisto medios para resistir la influencia del enemigo. A través de la oración, el estudio de las Escrituras y la comunión con otros creyentes, es posible fortalecer la fe y mantenerse firme en la verdad.
Capítulo 8. La luz tras la caída. La historia de Lucifer es una advertencia sobre los peligros del orgullo y la desobediencia. Sin embargo, también es una historia de esperanza. A pesar de la caída de Lucifer y la entrada del mal en el mundo, Dios ha provisto un camino de redención. La luz de Dios brilla en medio de la oscuridad, ofreciendo perdón y salvación a todos los que se arrepienten y creen. La victoria final sobre el mal está asegurada, y aquellos que permanecen fieles a Dios recibirán la recompensa eterna. Capítulo 9. El cielo, lugar de adoración. El cielo era un lugar de adoración pura, donde seres angelicales proclamaban incesantemente: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, como describe Isaías. En el corazón del querubín protector, algo empezó a cambiar. En medio de su gloria y de su belleza perfecta, un sentimiento extraño y nunca antes experimentado en el universo comenzó a brotar. El libro de Ezequiel revela: Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Lucifer, por primera vez en la historia del universo, comenzó a contemplarse a sí mismo en vez de a su creador. Admiraba su propia luz, su propio esplendor. La belleza que debía reflejar la gloria divina se convirtió en un objeto de contemplación. Egoísta, como un espejo vuelto hacia sí mismo, absorbió la luz en lugar de reflejar la gloria del Creador. Capítulo 10. El orgullo. El orgullo, un sentimiento jamás conocido en las esferas celestiales, echó raíz en el ser angelical más cercano al trono de Dios. Con cada instante de autoexaltación, el querubín ungido se alejaba de la verdadera adoración. En su corazón, su sabiduría, antes perfecta, empezó a corromperse por la admiración excesiva de su propio brillo. En su corazón surgieron pensamientos inquietantes. El libro de Isaías revela los 5 yo quiero que marcaron el inicio de la rebelión. Subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte de la congregación me sentaré. Ascenderé sobre las nubes más altas y seré semejante al Altísimo. Por primera vez, una criatura se atrevió a imaginarse igual a su Creador. El deseo de recibir adoración, y no solo ofrecerla, contaminó el corazón del querubín. Con eso nació el pecado, aún antes de que existiera ningún ser humano. Impulsado por una creciente ambición, Lucifer no se conformó con mantener sus pensamientos rebeldes en privado. Comenzó a circular entre los demás ángeles, susurrando ideas nunca antes conseguidas. Capítulo 11. Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, única que logró convencer a 1/3 de las huestes celestiales de unirse a su rebelión. Con astucia y persuasión, el querubín caído sembró semillas de duda sobre la autoridad divina. ¿Por qué solo uno debe recibir toda la adoración? ¿No merecemos también ser exaltados? ¿No somos también seres de luz, con poder y sabiduría? Estas preguntas seductoras resonaban en los dominios celestiales. Muchos ángeles, cautivados por la elocuencia y el resplandor de Lucifer, empezaron a considerar. La tentación de la autoexaltación, antes desconocida, ahora se propagaba como una infección espiritual entre los seres celestiales. Aquellos que sucumbieron a la seducción se apartaron gradualmente de la perfecta comunión con Dios, aunque continuaban desempeñando sus funciones en el cielo. Capítulo 12. Miguel el Arcángel. El Arcángel Miguel y otros ángeles leales se dieron cuenta de la perturbación que crecía en el reino celestial. Como sugiere la carta de Judas, surgieron enfrentamientos verbales, con Miguel defendiendo la soberanía divina, mientras Lucifer cuestionaba cada vez más abiertamente la autoridad de él. La rebelión, que comenzó como un pensamiento oculto en el corazón de un ángel, pasó a tomar proporciones alarmantes. Un ejército celestial se formaba, preparándose para lo impensable, un golpe contra el trono. La armonía perfecta del cielo estaba a punto de ser devastada por la primera guerra de la historia, una guerra celestial. El conflicto, que antes se limitaba a discusiones e influencias sutiles, estalló ahora en una. El libro de Apocalipsis describe: entonces, hubo guerra en el cielo. Miguel, liderando a los ángeles que permanecieron fieles a Dios. No fue una batalla equilibrada.
aunque Lucifer había convencido a millares de ángeles de seguir su rebelión. El poder de los ángeles fieles, alineados con la voluntad divina, era incomparablemente superior. El conflicto fue intenso, pero breve. Las escrituras no detallan las tácticas ni la duración exacta de esta guerra. Solo su resultado definitivo. El arcángel Miguel, cuyo nombre significa «¿Quién como Dios?». Una respuesta directa a la pretensión de Lucifer, lideró a las huestes celestiales contra los rebeldes. El cielo resplandeció con el choque de fuerzas angelicales. Una batalla más allá de la comprensión humana. Al final, el veredicto fue claro e irreversible. No se halló ya lugar para ellos en el cielo. La derrota de los ángeles rebeldes fue total. Aquellos que antes se morían en perfección, alrededor del trono divino, quedaron ahora desterrados de la presencia de Dios. Capítulo 13. ¿Cómo caíste del cielo, oh estrella de la mañana, hijo de la aurora? Lamenta el profeta Isaías. El ser que antes reflejaba la gloria divina como un espejo perfecto, cayó ahora desde las alturas celestiales. El mismo Jesús diría posteriormente: yo veía a Satanás caer del cielo como un relámpago. La expulsión fue dramática y complicada. Los ángeles rebeldes, liderados por quien ahora sería conocido como Satanás, el adversario, fueron arrojados lejos de la presencia divina. El lugar que antes ocupaban en el reino celestial quedó vacío, pesando para la sigla de sus funciones. Lucifer, que deseó ascender por encima de las estrellas de Dios, fue precipitado a las profundidades. El querubín protector que caminaba entre piedras de fuego en el monte santo de Dios, se convirtió en un ser corrompido, separado de la fuente de toda luz y verdad. La caída no fue solo física o espacial, sino también moral y espiritual. Una degradación completa de su naturaleza. El impacto de esta caída resonó en toda la creación. Seres que habían sido formados para adorar existían ahora en rebelión. La perfección del universo conoció su primera mancha. Una corrupción que eventualmente alcanzaría al reino humano. Los ángeles caídos, expulsados de su morada original, se encontraron confinados a nuevos dominios. La carta de Judas sugiere que algunos fueron encadenados en tinieblas, reservados para el juicio del gran día, mientras que otros quedaron libres. Los ángeles caídos fueron libres para vagar, aunque desterrados de la presencia divina. El ser que antes era el portador de luz, produjo una transformación devastadora. La carta de Judas indica que los ángeles caídos no guardaron su dignidad original, sino que abandonaron su propia morada. Su naturaleza, aunque seguía siendo angelical, quedó corrompida por el pecado. Capítulo 14 y final. El lago de fuego se describe como preparado para el diablo y sus ángeles, lo que indica que este lugar de castigo eterno fue diseñado originalmente para los seres angelicales rebeldes, no para los humanos. Judas menciona que algunos ángeles caídos están guardados en oscuridad, encadenados con cadenas eternas para el juicio del gran día. Pedro agrega que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, entregándolos a prisiones de oscuridad, reservados para juicio. En el juicio final, estos ángeles, encarcelados, se presentarán ante el gran trono blanco de Cristo. Pablo declara que los creyentes juzgarán a los ángeles. Una referencia probable a la participación de los santos en el veredicto contra los ángeles caídos. El orgullo que llevó a estos seres a despreciar a la humanidad quedará finalmente humillado cuando sean juzgados por aquellos a quienes consideraban inferiores. Las escrituras no describen detalladamente el proceso exacto de este juicio, pero sugieren que habrá grados distintos de castigo, según la gravedad de las transgresiones. Jesús habló de muchos azotes y pocos azotes en el contexto de un juicio. Y este principio puede aplicarse también a los seres angelicales. La sentencia final para todos los ángeles caídos será la misma: la separación eterna de la presencia de Dios en el lago de fuego. La rebelión que empezó con el deseo de ascender por el cielo, por encima del trono del Altísimo, concluirá con su confinamiento en las profundidades de la condenación eterna. La historia de los ángeles caídos ofrece profundas lecciones espirituales para la humanidad. Primero,
revela la gravedad del orgullo, el primer pecado del universo. Como advierte Pablo, un líder en la Iglesia no debe ser neófito. No sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. La trayectoria de Lucifer demuestra cómo la hermosura y los dones divinos, cuando se convierten en fuente de orgullo, pueden llevar a la corrupción. Ezequiel lamenta: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Los talentos y las posiciones se otorgan para servir, no para la propia exaltación. La rebelión angelical ilustra el principio de que toda criatura, por más encumbrada que sea, permanece bajo la autoridad del Creador. La verdadera libertad existe dentro de los límites establecidos por la sabiduría divina. Fuera de esos límites se halla la esclavitud del mal. La historia también revela el carácter progresivo del pecado. Lo que comenzó como un pensamiento de orgullo en el corazón de un ángel, desembocó en guerra en los cielos, en la corrupción de la humanidad y en milenios de sufrimiento. Santiago describe este proceso. Para los creyentes, el conocimiento acerca de los ángeles caídos provee discernimiento estratégico. Pablo advierte: no ignoramos sus maquinaciones, enfatizando la importancia de comprenderlos. Las tácticas del adversario, la ingenuidad frente a las realidades espirituales, deja a los cristianos vulnerables a los ataques demoníacos. Finalmente, la caída angelical demuestra que la rebelión contra Dios, aun cuando parezca exitosa por un tiempo, está destinada al fracaso último. Ningún poder creado puede, en última instancia, frustrar los propósitos eternos del Creador. Para los creyentes, el conocimiento acerca de los ángeles caídos provee discernimiento estratégico. Ningún poder creado puede, en última instancia, frustrar los propósitos eternos del Creador. Y sí, viajeros, llegamos al final de este recorrido por los misterios del cielo y ángeles caídos, pasando por las leyendas, pero no se preocupen, aún quedan muchas historias por descubrir. Si disfrutaste este viaje, no olvides dejar tu like, compartir y suscribirte. Así me ayudarás a seguir explorando y trayéndote más mitos y leyendas fascinantes. Nos vemos en próxima aventura, viajeros.